Nos acompaña el oftalmólogo Jorge Mancini porque hoy es el día del glaucoma, así que viene a hablar para explicarnos en qué consiste esta enfermedad. Buenos días, gracias por estar acá. Buen día, de nada. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, básicamente el glaucoma, digamos, hago la definición científica y después les explico bien qué significa. Es la enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico sería el cable que comunica el ojo con el cerebro, ¿sí? El ojo es la filmadora, el cerebro es el televisor, el cable que comunica es el nervio óptico. Toda enfermedad del nervio óptico es glaucoma, ¿sí? Lo más común es que se relacione el glaucoma con la presión ocular, ¿sí? Porque la principal causa de glaucoma es la presión ocular, si bien hay otras causas que son inflamatorias, traumáticas, por dispersión de pigmento y otra serie de cosas. La principal es por presión ocular y es donde más se identifica esto, ¿sí? Uno piensa glaucoma, presión ocular, que está muy bien porque más del 90% de las causas son por presión ocular. Bien, pues bueno, por eso es importante que cuando uno visita al oftalmólogo midan, revisen cómo está la presión ocular, ¿no? Efectivamente, lo importante es visitar al oftalmólogo, ¿sí? Porque ¿sí? Muchos pacientes, porque lo que tiene el glaucoma es que es una enfermedad que no produce síntomas, ¿sí? Le dicen el ladrón silencioso de la visión, porque al principio no produce ningún tipo de síntomas, el paciente no se da cuenta que está perdiendo campo visual y generalmente son pacientes que ven muy bien. Entonces, por más que uno vea bien, es importante visitar a un oftalmólogo para que controle presión ocular y nervio óptico. Principalmente pacientes que tengan antecedentes familiares, ¿sí? Si un paciente tiene padre o madre con glaucoma, aumenta al doble la posibilidad de que él tenga glaucoma. Y si tiene un hermano con glaucoma, aumenta 4 veces la posibilidad de tener glaucoma. Entonces, si uno sabe que en la familia hay algún antecedente, lo importante, por más que uno vea bien, es concurrir al oftalmólogo para hacer el control. Y muchos de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades son pacientes que normalmente hacen su anteojo en la óptica sin pasar por el oftalmólogo, y ahí es donde esa revisación rápida de presión ocular y visión del nervio óptico no se hace, que además son 2 segundos, es totalmente indoloro y uno se queda tranquilo. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Recién usted mencionaba esa predisposición hereditaria. ¿Pero qué otros factores de riesgo? Hay bastantes factores de riesgo. Primero la hereditaria, ¿sí? La miopía es un factor de riesgo, la retinopatía diabética es un factor de riesgo, la diabetes per se es un factor de riesgo. Hay enfermedades inflamatorias que aumentan, todo problema grande de la retina, como una oclusión de vena central de la retina, una retinitis pigmentaria, haber tenido un desprendimiento de retina, haber tenido un desgarro de retina, aumenta las posibilidades de que aumente la presión ocular, ¿sí? Y después enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea juvenil, puede aumentar la presión ocular, o sea que hay que ir controlando. Digamos, los principales son los que no tienen ningún tipo de enfermedad asociada, ¿sí? El glaucoma de ángulo abierto, el crónico de ángulo abierto, es digamos, para dar un ejemplo, uno tiene una terraza con una alcantarilla y una canilla abierta permanentemente. O sea, hay un flujo de producción de líquido y drenaje de líquido que se da permanentemente en el ojo. Cuando hay aumento de la producción o abre mucho la canilla o se tapa la alcantarilla, se va a inundar. Entonces, es ahí donde, digamos, esto pasa muy lentamente. Entonces, uno tiene que ir controlando, porque si uno encuentra que hay un aumento de la presión, es una enfermedad que produce ceguera y es una ceguera irreversible, pero el 90% de los pacientes que se hace un control, un diagnóstico y un tratamiento no tiene ceguera, ¿sí? Bien. Todo lo que se pierde por glaucoma no se recupera. Entonces es importante siempre hacer un diagnóstico temprano y una prevención con un tratamiento. Y, por ejemplo, cuando se comienza ya a advertir algún síntoma, usted decía hace un momento que no presenta síntomas, y cuando comienza a presentarse algún síntoma, ¿en qué consisten esos síntomas? Normalmente, si presenta síntomas ya está muy avanzado, y los síntomas son pérdida del campo visual. O sea, el paciente puede concurrir diciendo que se choca a las paredes, ¿sí? Porque no ve a los costados, y como es tan lenta, es muy lento, o sea, y es progresivo, el paciente no se va dando cuenta que esto va disminuyendo. O sea, empieza a disminuir la visión periférica. La visión periférica, ese es el principal síntoma. Otro síntoma es que empiezan a tener lo que nosotros llamamos ceguera nocturna. O sea, llega al atardecer y el paciente ya no ve nada, ¿sí? O sea, tiene que prender
muchas luces, tiene que prender, son pacientes que tienen en la casa reflectores adentro de la casa porque la luz normal o el atardecer ya le produce una disminución muy grande de la visión. O sea, vienen con eso. O sea, yo de día estoy bien, pero a la noche no veo nada. ¿Sí? Esos son los síntomas. Pero bueno, eso es una enfermedad muy avanzada. ¿Sí? Bien. Normalmente no produce ningún tipo de síntomas hasta que está muy avanzada. Y esos síntomas se producen cuando se perdió la mitad de la cantidad de fibras que lleva el nervio óptico. O sea que es una enfermedad ya, digamos, y eso hay que pararlo, si no, ceguera. Y una vez que se diagnostica, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se empieza en principio con gotas. Son gotas que disminuyen la producción de líquido, aumentan el drenaje o la combinación de ellas. Si esas gotas no dan resultados, se puede también hacer láser. Hoy hay un láser muy bueno que se usa casi de primera forma de tratamiento. Si el láser y las gotas no dieron resultado, se hace una cirugía, ¿sí? Una cirugía de drenaje, se llama trabeculectomía. Si la cirugía de drenaje no da resultado, se puede hacer otra, ¿sí? En el mismo ojo. Si eso no da resultado, se puede poner una válvula. Son unas válvulas, son como unas prótesis que se ponen para el drenaje. Si la válvula no da resultado, se ponen dos y así hasta controlarlo. Es decir, van siendo más complejos. Claro, estoy hablando del extremo, ¿no? Pero normalmente con gotas, una gota a la mañana o a la mañana y a la noche, eso se va controlando. Y a medida que pasan los años, se va combinando esas gotas para que se mantenga la presión en normal. Entonces, es una enfermedad, digamos, es irreversible lo que se pierde, decía usted hace un momento. Es irreversible. Pero se puede detener, se puede controlar. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, ¿sí? Junto con la retinopatía diabética, ¿sí? La catarata, pero bueno, la retinopatía diabética tiene un tratamiento, depende de que produzca la disminución de la visión se puede recuperar. La catarata con una cirugía se recupera, pero lo que se perdió por glaucoma no se recupera, convirtiéndola en la principal causa de ceguera irreversible. Claro. ¿Sí? Que sería más o menos 1 cada 100 pacientes tiene glaucoma. El 2% de la sociedad puede tener ceguera y el 16% de los ciegos son por glaucoma. Por glaucoma. Entonces, ahí estriba, digamos, la importancia de hacerse controles, teniendo en cuenta lo que usted dijo al principio, no da síntomas y cuando da síntomas ya está muy avanzada. Y además que el diagnóstico es fácil. O sea, es una presión ocular que es indolora, una visión del nervio óptico que también es indoloro. Se puede sumar algunos estudios como foto del nervio óptico para ir comparándola todos los años, un campo visual para ir comparando todos los años, una tomografía del nervio óptico para ver en qué momento o en qué lugar se perdió alguna fibra, y todo eso se hace en el consultorio, ¿sí? Con el oftalmólogo. Bien, bueno, muchísimas gracias. De nada.